nada que perder. Fernando Pereira militó durante más de 30 años en la Federación Uruguaya de Magisterio, presidió el PIT-CNT entre 2005 y 2021. El 5 de noviembre del año pasado renunció a este cargo en el Congreso Nacional Ordinario y un mes más tarde fue electo presidente del Frente Amplio, cargo que asumió el 5 de febrero en el Plenario Nacional de la Fuerza Política y en el que se desempeña actualmente, y además es un gran misionero. Buen día, Fernando, y gracias por estar acá esta mañana. Buen día, un placer. Todo cierto. Bueno, muy bien. Bueno, ayer el Frente Amplio presentó un abanico de propuestas para paliar esta carestía. ¿Podrías comentarnos un poco de esas medidas que hoy vas a estar presentando en presidencia? Bueno, podríamos decir que el gobierno se ha llenado de excusas para decir por qué no ha cumplido objetivos de campaña. Uno de ellos claramente era bajar el precio de los combustibles, pasó todo lo contrario. Otro de ellos era que los salarios y las jubilaciones no cayeron los 2 años de gobierno. Otro factor importante era que iban a actuar sobre la pobreza se profundizó en 100.000 uruguayos, habiéndolo podido evitar, y 66.000 uruguayos hoy todavía se mantienen en pobreza. De esos 100.000, la cantidad de personas que hoy están viviendo en la calle, no precisamos una encuesta para saber que se ha ampliado sustancialmente, y se ha ampliado desde el lugar más doloroso: niños en situación de calle, niños y niñas en situación de calle. 100.000 uruguayos se alimentan en ollas populares, y obviamente que esperan respuestas del gobierno, que nos decían que estaban preparados, que nos decían que íbamos a vivir nuestros mejores 5 años de nuestras vidas, pero lo real es que han sido 2 años extremadamente duros. Uno esperaba que con el crecimiento de la riqueza nacional en el orden del 4,5% se tuvieran políticas compensatorias. Sin embargo, se fue al ahorro, al ajuste fiscal, a bajar el déficit fiscal a cualquier precio. Tanto se fanatizaron que se pasaron en 320 millones de dólares. Cuando una de las promesas también, si ¿no?, hay financiamiento, gobierno. Claro, pero cumplió las promesas duras, ¿no? Porque durante este tiempo algunos uruguayos, sobre todo los que tienen cuentas mayores a $200.000, concentraron 9.000 millones de dólares entre los bancos uruguayos y en el exterior. En 2 años, 9.000 millones es dinero. Mientras otros uruguayos se alimentan en ollas populares, mientras otros uruguayos le ha bajado el salario en salarios que son muy bajos, mientras otros uruguayos han perdido poder adquisitivo en las jubilaciones, incluyendo las mínimas. Bueno, estos son los datos de injusticia social. Estos son los datos que tenemos que analizar y ser capaces de hacer propuestas, que eso fue lo que trató de hacer ayer el Frente Amplio. Nos preguntan a cada rato cuánto cuestan. Siempre va a costar mucho menos que lo que supone gente viviendo en la calle, gente por debajo de la línea de la pobreza, gente sin trabajo, gente con dificultades para llegar a fin de mes, almaceneros teniendo que vender de 200 gramos o de cuarto kilo. Estas son las cosas que hoy se viven en Uruguay, y estas son las cosas que el Frente Amplio tiene que plantear alternativas. Hay una cuantificación económica de cuánto vale, pero lo que sí tenemos claro es que lo que vale es mucho menos de lo que le cuesta al Uruguay sustentar una situación de desamparo como la que tienen los uruguayos más débiles. Hoy los uruguayos están desamparados de las políticas públicas del Uruguay. Hoy los uruguayos no encuentran salida, sobre todo los uruguayos con mayor debilidad. No estoy hablando de la totalidad, sino de los uruguayos que viven de su empleo, de su jubilación, y sobre todo los que ganan menos, ¿no? Entonces, allí, más del día a día. Sí, fíjate que si Cambadu reclama vender fraccionado, no es porque un almacenero le sirva a abrir una bolsa y vender de cuarto kilo. Es porque efectivamente la gente no puede comprar los productos que precisa y puede comprar de repente un cuarto kilo de las cosas que precisa. Este dato en Uruguay no se veía hace 20 años. Hace 2 décadas que nadie hablaba ni nadie exigía la venta fraccionada. Es más, habían desaparecido las botellitas de medio litro. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, estamos ante una crisis importante, pero no es económica, es una crisis de las políticas. Hay falta de visión política para tomar decisiones que tienen que ver con los sectores más desposeídos, o lo que es peor, la intención de no tomarlas, ¿no? Entonces, por ahí uno escucha a los partidos del propio gobierno hacer propuestas que pueden ir incluso en consonancias con las que hace el Frente Amplio. Bueno, acá está el Frente Amplio para colocar sus votos. Si efectivamente no es viru, sino propuestas que están dispuestas a sustentarlas, cuenten con el Frente Amplio.
que no va a hacer cuentas electorales para votar propuestas que favorezcan a la gente. Entonces, si efectivamente la minuta que se presentó en el Parlamento de 19 artículos para rebajarles el IVA, ojalá que se incluya el tema de la tarjeta de débito o los instrumentos electrónicos, porque esto supone garantiza la devolución clara al consumidor y también la ganancia al pequeño almacenero, al pequeño comerciante. Ojalá se tomen esta medida, pero si estaban dispuestos a presentarlas como propuestas, supongo que ahora estarán dispuestas a votarlas rápidamente y al pedirle al Poder Ejecutivo que integran, que la lleve adelante. Si no, es para la tribuna. Yo creo que terminó el tiempo de la tribuna. ¿Quieren efectivamente que los salarios y las jubilaciones aumenten más que los que aumentó? Bueno, tienen que hablar con el Poder Ejecutivo. Efectivamente hay políticas públicas compensatorias que pueden atender a los sectores con mayor pobreza en el Uruguay, que no es solo visitarlos, es darle herramientas para que lleguen a fin de mes. Ahí tienen la posibilidad de duplicar la tarjeta del MIDES y la tarjeta de las asignaciones familiares y de alguna manera generar condiciones mejores que las que hoy tienen las personas que viven en extrema vulnerabilidad. En cierta medida darle a los pobres lo que les pertenece, ¿no? Y Fernando, esto cuesta tanto, o sea, a la pobreza se la ha colocado en un lugar tan distante que manifestar propuestas que atiendan la situación de pobreza parece ser una cosa imposible, ¿no? Porque tanto se colocó que tiene que haber contrapartida, y que tiene que haber tal cosa y tal otra. Bueno, pero lo primero que hay que garantizar es que no haya niños pasando hambre. Lo primero que hay que garantizar es que no haya niños viviendo en la calle. Lo primero que hay que garantizar es que haya políticas concretas cuando el Uruguay crece para atender las situaciones más agraviantes, más dolorosas que están sufriendo nuestros hombres, mujeres y sobre todo nuestras niñas y niños, que ha aumentado la pobreza en todas las edades, contrariamente a lo que planteó la ministra Arbeleche, ¿no? Fernando, decías que te estaban preguntando, que les estaban preguntando por cuánto saldría esto. Por ejemplo, el Frente Amplio plantea no aumentar los combustibles hasta fin de año, por lo menos. Ahora recién decías, hay una cuantificación de esto. ¿Qué cálculos hizo el Frente Amplio? No, hay, pero no queremos que este sea el centro del debate, porque si lo transformamos en el centro del debate, ¿cuánto se gasta en la asistencia a las personas con pobreza? Enseguida te van a colocar... No se puede en términos fiscales, no se puede. Pero la verdad que lo que hay que decidir es si políticamente los discursos de parte del gobierno son reales o no. Lo que hay que distinguir es si efectivamente hay una intención de mejorar la calidad de vida de los uruguayos o no. En verdad hay que decidir cuáles son las prioridades. Y claramente, si nosotros podemos hacer esos cálculos, el gobierno nacional los hace en segundos, ¿no? Esos cálculos Entonces, ¿dónde nos quieren colocar el debate? Si el costo de atender las circunstancias de injusticia social es elevado, pero nadie piensa en cómo les ha ido a los Maya Oro, por qué los trabajadores rurales han perdido salario cuando la rentabilidad del sector agroexportador ha sido tan alto, cuando las exportaciones han sido tan altas, cuando el precio de los commodities han sido tan altos. Esta medida, convocar a un Consejo de Salario del Sector Rural para dar el crecimiento que esos sectores pueden pagar. ¿Cuánto cuesta al Estado? Cero. ¿Por qué no se toma esta decisión? Pero no se toma. No, entonces, bueno, quizás desde el oficialismo se pueda consultar cuánto cuesta esto, como decís tú, para compararlo, para pensar en términos fiscales. Del oficialismo no, porque del oficialismo la cuenta la hacen en 15 minutos. Bueno, digo, desde el periodismo la idea es ver cómo actúa la oposición. Pero sí, nos descentran la discusión, aún teniendo la mejor voluntad, vamos a ver, ¿estas políticas son importantes para la nación? ¿Sí o no? Si son importantes, ¿cómo se financian? Sí, es ver qué tan viables hemos son. Visto 10 o 12 veces que terminamos discutiendo el monto de las políticas y no las políticas. Claro. Digamos, ¿estas políticas se necesitan financiar o no? También se decía que era imposible llegar el presupuesto de la educación al 4,5%, y el Frente Amplio lo dejó en 5,2%. Y en aquel momento se hablaba de cuánto costaba, y costaba. Pero se pudo. Se pudo invertir más de 10% del producto en salud y tener un sistema nacional integrado de salud. Se pudo invertir en el sistema nacional de cuidados. Se pudo invertir en un conjunto de políticas vinculadas a la asistencia de las personas con mayor vulnerabilidad a partir de la creación del MIDES. El no se puede es parte de las excusas. Bueno, si efectivamente hay que discutir en un momento
cuánto es el costeo de cada una de las políticas. El Frente Amplio ha trabajado en las que se pueden cuantificar, ¿no? Hay otras que no se pueden cuantificar porque dependen de la negociación colectiva que exista entre trabajadores y el Estado, y entre trabajadores y privados, que incluso esa es una cuenta que para el Estado es innecesaria. Pero acá hay un número, se sabe. Sí. ¿Y cuál es? Trabajado. No, estoy diciendo que no quiero centrar la discusión en eso, sino dentro de 10 minutos la pregunta es de dónde lo sacamos. Y no nos eligieron a nosotros para gobernar. Pero hoy se lo vas a llevar al presidente ese número, sí. No, el presidente. Los instrumentos del gobierno para construir cuánto sale una propuesta son infinitamente superiores a los nuestros. Entonces, si efectivamente el gobierno cree que las políticas son adecuadas, o algunas de ellas las cuantificará. Y si no, en algún momento sí lo diremos a la opinión pública, pero no queremos descentrar la discusión de las propuestas, porque finalmente, si no, terminamos discutiendo de números que la gente no termina entendiendo. La gente entiende que va con 1.000 pesos y compra menos en el almacén. Pero cómo el Producto Bruto Interno aumentó 4,5 y eso no se ve reflejado en su bolsillo, no lo termina de atar. Entonces si queremos hablar con nuestro pueblo, que es una de nuestras intenciones, no tenemos que generar un debate que luego no lo puedan comprender más que aquellos actores que siguen la política y la economía en términos en términos permanentes, ¿no? Nosotros, nuestro diálogo es con toda la sociedad, no con una parte de ella. Fernando, ¿qué pasa? Que el Frente Amplio plantea ahora estas medidas luego de varios meses de inflación, luego incluso de que Cabildo Abierto presentara esta minuta a la que hacías mención, ¿no? De quitarle el IVA a 19 productos de la canasta básica. ¿Por qué la oposición llega después con estas propuestas? El Frente Amplio, el mismo día que el presidente de la República, el 1 de marzo, hizo un balance del segundo año del gobierno, planteó todo el tema de la carestía. Y planteó que había que tener políticas activas e inmediatas, y algunas tenían que ver con la atención a los uruguayos y uruguayas con mayor vulnerabilidad, a los niños en situación de pobreza y a los trabajadores y jubilados que habían perdido salarios. Y luego que íbamos a presentar un conjunto de propuestas que tuvieran, en primer lugar, consenso en el Frente Amplio, pero luego que fueran posibles de ser aplicadas por el gobierno uruguayo. Y trabajamos durante semanas en construir propuestas adecuadas que tuvieran en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, de trabajo, de jubilaciones y de empleo, y sobre todo que permitieran al gobierno uruguayo tener un pool de soluciones que serán estas u otras, que ayudaran o que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de la gente, que de última es el objetivo del Frente Amplio. El Frente Amplio no está trabajando activamente para construir propuestas para que el gobierno actúe, está trabajando para que la gente viva mejor, que debería ser el objetivo de todos, que como vemos no siempre es, ¿no? El voto en la Junta Departamental de Montevideo, vemos que no siempre se coloca en la política a la gente por encima de las aspiraciones electorales futuras, ¿no? A propósito de las propuestas, igual vos decías que se empezó a trabajar el 1 de marzo, salen hoy 26 de abril, o sea, casi 2 meses después. Y sí, o sea, las propuestas concretas, ¿no? Más allá del cuestionamiento que hicieron. Pero es que no nos toca gobernar a nosotros. Ahora, es tanta la inoperancia, porque nosotros vimos el discurso del 1 de marzo, es tanto el desamparo del pueblo uruguayo, es tanta la dificultad de nuestro pueblo para acceder a las políticas que plantea el gobierno, que nosotros escuchamos en el acto del 1 de marzo, en el acto del 1 de marzo, sí, en el Palacio Legislativo, ni mencionar el tema de precios. Es más, se nos decía, nosotros no le hemos metido la mano en el bolsillo a los trabajadores. ¿Y qué es bajarle el salario a la gente? 18 jornales perdieron las maestras, las policías, los militares, a los que dicen defender, ¿no? 18 jornales por año. Imagínense si esos fueran 18 paros, el escándalo que habría en Uruguay. Pero sin hacer el paro, igual le descontaron el jornal. Claro, Fernando, pero la pregunta viene días atrás. Por ejemplo, hablábamos con el senador Charles Carrera y él nos decía esto mismo: bueno, no nos toca gobernar, lo que nos toca es hacer discursos públicos, hablar con la ciudadanía, y enseguida llegaron mensajes de la audiencia que preguntaban, bueno, pero el FA como oposición no debería pararse, presentar proyectos. Y bueno, es lo que hemos hecho. Claro, ya sé, pero digo, gana Cabildo Abierto con una minuta que terminan votando todos los partidos políticos. No, es entre el populismo y las propuestas sensatas. Cabildo Abierto, la propuesta 19 productos de la canasta, sí, para bajarle el IVA, nosotros lo vamos a acompañar, pero es el gobierno le dice al gobierno que tiene que bajarle el IVA a los 19 productos. ¿Y por qué no los baja? ¿Me entienden lo que es entre el viru y la práctica política real? Si Cabildo Abierto está dispuesto a hacerlo,
debería actuar en consonancia dentro del gobierno. ¿Qué ha hecho dentro del gobierno? Si Cabildo Abierto, efectivamente, como he escuchado en alguna entrevista en BTV, dice, no importan los premios internacionales, importa que nuestras políticas lleguen a la gente. ¿Están llegando las políticas a la gente? Entonces, el Frente Amplio se toma tiempo, sí, porque es un partido que discute. No es que Fernando Pereira se puede juntar con un economista en la sede del Frente Amplio y construir las 20 medidas del Frente Amplio. Eso lo puede hacer Manini. El Frente Amplio tiene que discutirlo en su secretariado ejecutivo, en su mesa política, construir un ámbito de discusión. Y está bien que sea así. Cabildo Abierto debería ejercer más presión sobre el Ejecutivo. Cabildo Abierto debería actuar como lo que es parte del gobierno. Pero un rato es gobierno, un rato oposición. Porque es un juego de la política. Pero ¿dónde está la gente en el centro de las preocupaciones de verdad? ¿Qué están dispuestos a votar con el Frente Amplio para mejorar la calidad de vida de la gente? Los votos del Frente Amplio están. Entonces, lo que tiene que responder Cabildo Abierto, si los votos de Cabildo Abierto están para alguna de las iniciativas parlamentarias. Pero bueno, luego entre el viru y la acción concreta hay siempre una distancia, ¿no? Ojalá, el equivocado sea yo, no haya viru, pero haya concreción. Se eligió este camino de la minuta parlamentaria. Pero ¿por qué si es un acuerdo de todos los partidos el gobierno no toma la decisión ya? Esta minuta lo votó el Partido Nacional y el Partido Colorado. Sí, unanimidad hubo. Bueno, hay acuerdo total del gobierno, ¿verdad? Y de la oposición. ¿Y por qué el gobierno nacional no toma esta iniciativa ya? Si no necesita esa minuta. ¿Y por qué si está ese acuerdo el Frente Amplio igual presenta una propuesta? Porque está de acuerdo. Y no quiere dejarla olvidar, porque si es una propuesta que todo el sistema político está de acuerdo, ¿por qué no aplicarla ya? ¿Por qué se anuncia un aumento salarial, que al final no es aumento, que al final nadie sabe qué es, ¿no? Yo no sé si ustedes han logrado disipar qué es. Aumento supuestamente a cuenta. Es el adelanto, ¿no? Un adelanto, pero ya tuviste que poner la palabra supuestamente. ¿Por qué? Hemos escuchado al presidente decir una cosa, al ministro Mieres decir otra, pero si es un adelanto a cuenta, en abril te anuncian un adelanto a cuenta que vas a cobrar en agosto. ¿Realmente es una práctica sensata? La calidad de vida de la gente está deteriorada ya. ¿Qué pasa en mayo, en junio y en julio? ¿Qué pasa con esos 3 meses? ¿Hacemos de cuenta que este problema no existe? ¿Me entienden que estamos viendo una falta de impericia y una falta de no estar preparados, ¿no? Nos dijeron que estaban preparados, pero no están preparados. En verdad, el país crece, tiene un huracán de cola. Huracán, cuando nos decía que nosotros teníamos viento de cola. Huracán de cola. Uruguay está en su producto por encima de lo que estaba en 2019. Pero la gente vive peor. ¿Y cómo se explica esto? Uruguay está mejor en términos de empleo, incluso es verdad que el empleo es muy precario, vinculado a algunos a los empleos solidarios y otras características de empleos precarios, pero ¿cómo se explica que la gente viva peor? ¿Cómo se explica que la gente esté más viviendo en la calle? ¿Cómo se explica que las ollas populares sigan teniendo 100.000 personas? ¿Cómo se explica que haya una política del gobierno de seguir financiando las ollas populares 2 años después de comenzar la pandemia, cuando tendría que haber políticas claras del Poder Ejecutivo que permitiera que la gente se alimentara en sus casas? Sencillamente es por un lado que no estaban preparados y por el otro lado que hay 2 modelos de país. Uno que colocó a la gente en el centro de las preocupaciones, el Frente Amplio, y otro que coloca el déficit fiscal, los mayaoros, un modelo que efectivamente privilegia a un sector de la sociedad en detrimento de las grandes mayorías de jubilados, trabajadores, cuentapropistas, pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde está la política de atención a pequeñas y medianas empresas? ¿Solo es el discurso de Manini o de otros actores políticos, o efectivamente hay que tomar medidas, sobre todo en aquellas empresas de sectores que han sido fuertemente dañados por el COVID? Entonces, bueno, es el momento de despejar el COVID, que tanta cosa tapó, y terminar con las excusas. Es el gobierno de las excusas. Todo no lo puede hacer por algo, pero lo cierto es que no lo puede hacer, lo paga el más débil. ¿Estas medidas que presentó el Frente Amplio se pueden aplicar ya? Todas, algunas con mucha sencillez. Las vinculadas a la duplicación de las tarjetas es una decisión que lleva horas. Pero suponete que esta no sea la posición. Cualquiera sea que avance en estas familias, se pueden aplicar ya. La de garantizar no subir los combustibles hasta fin de año es un fondo de estabilización, se puede decir ya. El Uruguay tiene esos fondos, ya te digo, no ejecutó 320 millones de dólares. Hubo ahorros en lugares que son dolorosos, salud, educación.
Ya hay hospitales, les gusta al gobierno, ¿no?, que no tienen medicamentos de uso permanente, de estos que tienen que ver con la presión, con la diabetes. Y se enojan cuando se denuncian y te amenazan con privatizarlo, pero lo cierto es que está fracasando la inversión en medicamentos. No es un problema de gestión, es un problema de inversión. Se está invirtiendo menos en salud y menos en educación. Y bueno, ahora la rendición de cuentas es una oportunidad para quienes han hecho estas propuestas, que yo tengo que pensar que son de buena fe dentro del gobierno, las voten en el Parlamento, ¿no? Ahora hay como financiarlas dentro de la rendición de cuentas. ¿Van a llevar esas propuestas? ¿Van a incidir en el Poder Ejecutivo para que estén presentadas dentro del proyecto? Bueno, veremos, ahí separaremos cuáles son las propuestas reales y cuáles son para la tribuna, para cuando se dan cuenta que las cosas no vienen tan bien, ¿no? Como le dijo Manini a Volonté, si seguimos cometiendo errores, perdemos. Y esto está arriba de la mesa. Si no, inexplicable lo que han hecho ayer con trabajadores de FENAPE sindicalizados y con la anterior dirección de secundaria. Una aberración parlamentaria y una declaración violenta contra el Frente Amplio. Yo creo que se les está yendo la mano, ¿no? Y alguien debería parar tanto abuso. Ser mayoría no implica pisotear a un sector que tiene 42 diputados, ¿no? Pero me parece que no lo han entendido. Y bueno, en general estas cosas cuando no se entienden es el pueblo el que las hace entender, ¿no? Fernando, hablabas hace unos minutos del préstamo que finalmente no se votó en la Junta Departamental de Montevideo con el Banco Interamericano de Desarrollo. La intendenta Carolina Cose habló de injusticia. ¿Cómo calificarías tú lo que pasó el jueves pasado? Sí, es una injusticia contra el pueblo uruguayo y un ataque directo a la intendencia, a la intendenta y al Frente Amplio. Es intentar impedir que las obras de los gobiernos del Frente Amplio salgan. Uno podría decir, bueno, pero puede haber diferencias, pues en estos días se han dedicado a ver cuáles son las diferencias. Pero un plan que se trabaja durante un año con el BID, si habrá tenido tiempo para negociar, cuando se ofrecen alternativas, de hecho el ministro especializado en la cartera, el de Medio Ambiente, dicen estas políticas van en dirección a las políticas del ministerio y tienen una decisión política de no votarlas. Y en la entrevista que le hacen a Adrián Peña el domingo en El País le preguntan cómo había tomado las críticas que le habían hecho por apoyar un proyecto de una posible candidata del Frente Amplio. Y él contesta. O sea que el problema no era la propuesta, era que apoyara una propuesta de una posible candidata del Frente Amplio. Y eso impidió el saneamiento de varios barrios de Montevideo, eso impidió el cambio del sistema de la limpieza de la ciudad, que luego reclaman en campaña electoral y que la gente no va a olvidar. Y el Frente Amplio va a iniciar una campaña en las próximas semanas que tiene que ver con colocar en cada lugar la obra que no se pudo hacer, producto de la decisión equivocada de los partidos que hoy integran el gobierno, pero sobre todo de la decisión electorera. ¿Qué se busca con esa campaña? Bueno, que la gente sepa. Si la gente no sabe, no puede decir bien, pero si la gente sabe que por acá iba a pasar el saneamiento y no pasó porque el Partido Nacional lo impidió, porque una parte del Partido Colorado lo impidió, la gente lo analiza. Si la gente que vive en el municipio sabe que iba a cambiar el sistema de recolección y no cambió porque sencillamente hubo una posición porfiada del Partido Nacional y una parte del Partido Colorado, la gente la va a analizar y la va a entender. Pero claramente hay ataques y es injusto, es romper una política que tenía más de 40 años y que había llevado llevó a que Montevideo sea la ciudad con más saneamiento de América Latina. Sí. Y ir para atrás en eso es una verdadera injusticia para los uruguayos. Pero no es para los uruguayos, también porque no es solo para los montevideanos, es para los uruguayos. Pero luego es un ataque directo a la intendencia, a los que creen ellos que pueden ser una candidata y al Frente Amplio en su conjunto, porque tienen dentro de sus prioridades que el Frente Amplio no llegue al gobierno. Cuando te hablaban de la alternancia como un mecanismo válido, no era cierto. Es la alternancia si el Frente Amplio gobierna. Si gobiernan ellos, evitar que llegue el Frente Amplio de cualquier manera, con cualquier instrumento. ¿Cómo queda el vínculo con el Partido Nacional, con el Ejecutivo después de esta decisión? Y bueno, veremos. A empujones no nos van a llevar. Y está claro que en el último tiempo han dado más empujones que señas de amistad, que señas de diálogo, que señas de buen vínculo. Entonces, digamos, si no respetan a un partido que tiene el 40% de los votos de los uruguayos y en segunda vuelta es casi la mitad, yo creo que nosotros tenemos que enfrentar las irrespetuosidades. No nos pueden decir que una primer senadora tuitea y es a título personal.
tiene que haber una responsabilidad partidaria. No nos pueden decir que hay ataques permanentes a nuestros compañeros y compañeras y son cuestiones personales. No son cuestiones personales. Como bien dijo el fiscal Díaz, los fueros parlamentarios cubren acusaciones y denuncias formuladas en las redes sociales que son verdaderamente dolorosas para el sistema político y para la acción política del Uruguay post-dictadura, y que deberían corregirse. Y si no se corrigen es que hay una intención de no corregir, porque uno puede entender que un día de molestia alguien tuitee algo doloroso o incluso mentira. Lo que no puede entender es que eso se mantenga en el tiempo, porque entonces es una política sistemática para dañar hombres y mujeres de la fuerza política, y eso en nuestro mapa está instalado. Tanto diálogo como el gobierno quiera, pero también tanta lucha y tanta movilización como el Frente Amplio pueda. El Frente Amplio no es una organización que se va a quedar quieta viendo como turistas cómo pasan las cosas en el Uruguay. El Frente Amplio va a denunciar, el Frente Amplio va a actuar y el Frente Amplio va a proponer. Esta campaña va en esa línea, esta que decías ahora de colocar. Esta y otras. No sé, en las próximas semanas vamos a estar discutiendo el Frente Amplio Te Escucha, que es hacer una cantidad de miles de reuniones, cerca de 3.000 reuniones en todo el país con organizaciones vivas de la ciudad que contribuyan a enriquecer el plan del Frente Amplio para el futuro. Y esto también va en esa línea. El Frente Amplio se va a reunir con cada organización por lo menos 4 veces en los próximos 2 años, con cada departamento. Y eso también es una política de acción política concreta, de pensar, reflexionar y luego actuar. Pero el pensar y reflexionar nosotros no lo podemos perder. Si tenemos que demorar una semana más para hacer una propuesta porque nuestra reflexión colectiva así lo precisa, hay que destinársela. Fernando, ya arrancó esta recorrida de Álvaro García y de Ricardo Ehrlich, que son los presidentes de esta comisión de programa. ¿En qué grandes cambios se piensa de cara al 2024? Bueno, claramente nosotros cuando llegamos al gobierno llegamos para transformar y transformamos. Si uno piensa que se duplicó, más que se duplicó el presupuesto educativo, si uno piensa que los alumnos del CAIF, aún con un bono demográfico negativo, aumentaron de 42.000 a 57.000, si uno piensa que los trabajadores, maestros y profesores duplicaron el salario, si uno piensa que se hicieron un conjunto de acciones vinculadas a la salud, entre ellas el Sistema Nacional Integrado de Salud, si uno piensa que fuimos capaces de operar cerca de 100.000 uruguayos de cataratas que no veían solo por ser pobres, si uno piensa que hubo una transformación de la matriz productiva, si uno piensa que se impulsó la reforma laboral más profunda de toda América Latina, si uno piensa que hubo una reforma tributaria que generó mayor justicia de la que había previo al 2004, si uno piensa que el Frente Amplio agarró el gobierno con 40% de pobreza y lo devolvió con 9% de pobreza, y lo agarró con 47% de pobreza infantil y lo devolvió con 17% de pobreza infantil, es que logramos transformar en buena medida la sociedad uruguaya. Pero ese ciclo de transformaciones ya lo hicimos. El Frente Amplio tiene que apostar a las transformaciones del aparato productivo para generar empleo de calidad. Y este es un desafío que el Uruguay tiene, que no lo puede resolver solo, que tiene que tener una política internacional clara, sobre todo vincular Mercosur, pero sobre todo que tiene que tener un conjunto de propuestas que enamoren a los uruguayos. Uno cuando transita el país se da cuenta que el Frente Amplio hace ya rato que está parado sobre sus propios pies, que el Frente Amplio es una fuerza que tiene iniciativa política, que es una fuerza escuchada por los uruguayos para coincidir o para discrepar, o sea que estamos en condiciones de poner prueba hacia el futuro, y cuando pones prueba hacia el futuro, una mirada es 2024, pero luego hay miradas sucesivas, ¿no? Nosotros llegamos para transformar y queremos tener un plan transformador. Ahora queremos transformar para la gente, con la gente. Si nosotros de esas 3.000 reuniones logramos incorporar al programa la sensibilidad social del Uruguay, seguramente habremos avanzado mucho más que en cualquier reunión en un salón, muchísimo más. Y bueno, tenemos un método de trabajo, seguramente lo vamos a estar aprobando en pocos días, y a partir del 20 de mayo vamos a estar saliendo a recorrer el país hasta diciembre del año 2023, como una primera instancia del Frente Te Escucha, pero luego eso va a continuar, ¿no? Bien, Fernando, tenemos para pasarte un audio del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para luego pedirte una opinión. Este tipo de cuestiones no se resuelven solamente con medidas de corto plazo. Se pueden adoptar tales o cuales medidas, se puede desarrollar tal o cual cuestión, inclusive amigable con los intereses del pueblo, pero en definitiva acá lo que se hace necesario es ir a otra economía política, a otra matriz productiva, a otro nivel de vida de nuestro pueblo sustentado en los pies, en una base distinta, ¿no?
Tú hablabas también, Fernando, recién de una nueva matriz productiva. Concretamente, ¿en qué se piensa? Bueno, hay que hacer aportes de la inteligencia. Uruguay tiene mucho aporte para hacer ahí. Hay que ver cómo efectivamente se le agrega valor a la producción nacional. Hay que ver cuáles son los procesos de complementación productiva que se puede tener con los vecinos, con Argentina y con Brasil, porque cualquier acuerdo de complementación supone miles de puestos de trabajo de calidad. Estas cosas hay que procesarlas, discutirlas, analizarlas. Una de nuestras cosas es escuchar lo que plantea el 1 de mayo el PIT-CNT, pero luego queremos saber qué opinan de este tema las cámaras, queremos saber qué opinan de este tema los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos comerciantes, los centros comerciales del interior del país, Cambau. Queremos saber qué opina cada uno, cada miembro de la sociedad. Esta opinión para nosotros es determinante, es una opinión muy importante. Para el Uruguay debería ser una opinión muy importante cuando los trabajadores organizados se expresan. Son 400.000 afiliados al PIT-CNT. Entonces, de alguna manera, comparto bastante la visión de que rápidamente hay que tener políticas de impacto, como estas que estamos proponiendo nosotros. Pero somos conscientes que si queremos cambiar la vida de los uruguayos, tenemos que pensar en políticas de mediano y largo plazo que mejoren la calidad de vida de los uruguayos a través del trabajo productivo. Eso es todo un desafío a nivel planetario, pero también es un desafío a nivel nacional. Bueno, en eso vamos a estar en los próximos 2 años, tratando de construir el programa que atienda a esta necesidad de construir un país productivo con justicia social y desarrollo democrático. Este objetivo el Frente Amplio no lo puede sacar de su prioridad política. Lo ejecutó entre 2005 y 2020, seguramente con altibajo, porque si no, no hubiéramos perdido una parte del electorado, pero claramente el Uruguay es muy distinto al que había en el 2004. Nosotros logramos transformar la calidad de vida de los uruguayos. Bueno, ahora precisamos un segundo ciclo de transformaciones, que por un lado va a estar vinculado a lo que tú planteabas, las salidas de Ehrlich y García por todo el país, pero por otro lado va a estar complementado por el Frente Amplio Te Escucha, que es el presidente del Frente Amplio y la vicepresidenta, saliendo en 2 grupos a visitar por lo menos cada departamento en 4 oportunidades y teniendo cerca de 3.000 reuniones. Es un plan muy ambicioso, sabemos que muy exigente, es dedicar el 40% de la presidencia a estar visitando localidades, pero creemos que vale la pena. Creemos que es uno de los buques que va a llevar adelante el Frente Amplio para reconstruir el vínculo con la sociedad civil, pero sobre todo para reconstruirse a sí mismo, para sentir nuestra pertenencia, para sentir que estamos en condiciones de promover y hacer los cambios que la gente está reclamando y proponiendo. ¿Cuáles son los aspectos claves, ahora sí para cerrar, de que espera el Frente Amplio para la próxima rendición de cuentas? Bueno, esperamos que se atiendan las cuestiones que han demandado. Si demandan ayuda a pequeñas y medianas empresas, si demandan, ¿no?, como hemos escuchado, si demandan que la gente no tenga que pagar usura, como sabemos que pasa en muchos casos, si demandan efectivamente mejorar la calidad de vida de la gente, supongo que habrá propuestas de ajustes salariales que den la recuperación a lo perdido de los trabajadores públicos como mínimo, ¿no? Esperemos que haya una recuperación de la inversión en salud y en educación, y si no la hay que trabajar en todo el territorio para denunciar. Acá podría haber un liceo y no hay, porque sencillamente no se votó en la rendición de cuentas. Nosotros escuchamos durante 2 años consecutivos, el 1 de marzo, anunciar las mismas obras. ¿Cuáles son las obras que efectivamente se han iniciado durante el gobierno? ¿El gobierno nos podrá dar esa información? ¿Cuáles son las que están en curso? ¿Cuáles son las que se licitaron? Porque entiendo que en los primeros años del siguiente gobierno inaugura obras del gobierno anterior, pero ¿cuáles son las que se iniciaron estos 2 primeros años del gobierno actual? Yo la verdad que miro y es muy poco. Y si es muy poco, entonces tenemos problemas. ¿Cuál es el cumplimiento efectivo del saneamiento que iba a llegar a todas las localidades del interior y ahora parece que va a llegar al 30%? ¿Cuáles son las inversiones sociales entonces y que se van a hacer? Ojalá que esa rendición de cuentas sirva para que la sociedad civil entienda que la rendición de cuentas no es un mero trámite parlamentario. Se discute la vida de ellos, de cada uno de los ciudadanos, mejorar o empeorar la calidad de vida de la gente. Si nosotros somos capaces de dar ese intercambio con nuestro pueblo en la calle, seguramente haremos un cambio superior de la movilización del Frente Amplio. Me refiero a que el Frente Amplio tiene que estar donde la gente está. Y la gente hoy está pasando mal, y la gente reclama soluciones. Y si el gobierno no las da, el Frente Amplio tiene que denunciarlas y actuar responsablemente. Pero responsablemente no significa callar.
Digamos, por momentos parece que ser responsable es hacer silencio ante la injusticia. El Frente Amplio nunca hizo silencio ante la injusticia. Si hay una injusticia, la tiene que denunciar. Lo de ayer con FENAPE fue una injusticia y lo va a denunciar. Lo que se hizo con los profesores de San José fue una injusticia y lo denunció. O apoyó las denuncias que hicieron los sindicatos de la educación. Lo que se está haciendo con la gente que tiene mayor vulnerabilidad, desde nuestro punto de vista, es una injusticia. Lo que pasa en el mundo del trabajo, donde hay rentas increíbles en algunos sectores de la actividad y trabajadores perdiendo salario, es una injusticia que el Frente Amplio va a denunciar. Que los precios de la canasta han subido a tal punto que la gente no llega a fin de mes, bueno, esto el Frente Amplio lo va a denunciar. ¿Esto es ser irresponsable de la oposición? No, esto es ser responsable. El papel de la oposición tiene que ser nítido y está siendo nítido. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder. No, a las órdenes y bueno, muchas gracias por todo y hoy será un día importante para nosotros. Ojalá que así sea. Un gusto, Fernando. Gracias. M24. La radio que nos mueve.